Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Arias Salazar y hoy vamos a estar hablando sobre R, vamos a estar hablando sobre análisis de datos. Y antes de iniciar, yo les quiero contar que soy estudiante del doctorado en gestión de la innovación tecnológica de la Universidad de los Andes y que hace 6 meses no sabía nada ni de programación, ni de R, ni utilizaba SPSS, ni utilizaba ninguna herramienta para analizar datos y que en este, que considero que es un corto periodo de tiempo, gracias a todos los recursos que hay en Internet y el esfuerzo que le he puesto, pues ya soy capaz de hacer muchas cosas en R. Entonces, sé que este video lo están viendo muchas personas que de pronto no son cercanas al campo de la ciencia de datos, análisis de datos, la estadística, etcétera. Y con este mensaje los quiero animar muchísimo a que si ven este video, les prometo que les voy a dejar paso a paso, muy sencillo y muy desmenuzado todos los elementos que les van a ser muy valiosos para que puedan utilizar R y utilizar los datos y el análisis de datos para sus investigaciones o lo que estén haciendo para el análisis de datos. Entonces vamos a dar inicio. Déjenme pongo aquí la diapositiva. Esta presentación que están viendo en pantalla se las voy a dejar en un link abajo del video para que la puedan descargar, para que puedan acceder a la información, para que puedan acceder a los emails que se puedan ir encontrando. Y bueno, entonces quisiera quisiera que iniciáramos hablando sobre la importancia de la gestión de los datos y de la importancia de crear un plan de datos. Resulta que hoy en día en algunas universidades, para algunas maestrías, para algunos doctorados, en algunos centros de investigación, en algunas revistas, etcétera, cuando uno va a hacer una investigación, le piden incluso antes de empezarla demostrar que hay un conocimiento y un aval completo de todo lo que va a suceder con los datos a lo largo de la investigación. A esto se le denomina un plan de datos. Y he traído algunas preguntas que creo que pueden ser muy útiles para abordar este tema del plan de datos. Creo que lo primero que uno debe tener es clara cuál es la pregunta de investigación, porque una vez uno tiene clara la pregunta de investigación, objetivo general y objetivos específicos, puede saber qué datos debe obtener, ¿cierto? En mi caso, yo hice una investigación sobre mindfulness aplicado sobre meditación y tuve muy claro que tenía que medir la depresión, el estrés, la ansiedad, la intención de deserción y otras variables, pero yo incluso antes de empezar cualquier trabajo ya sabía muy claro cuáles eran las variables que quería obtener. Eso se debe plasmar en el plan de datos. Segundo, de quién voy a obtener esa información. Va a ser de personas en la calle, va a ser de estudiantes de colegio, va a ser de universidades, etcétera. En mi caso era para instituciones universitarias y por eso déjenme les cuento la historia. Para mí fue muy difícil porque lo que sucedió es que cuando yo empecé a pedir en universidades de todo Colombia que me permitieran investigar algunas instituciones, como por respeto a sus estudiantes, de inmediato dijeron, no, usted no puede hacer este trabajo acá. Entonces, tengan muy definido a quién van a hacer quiénes son los objetos de estudio de su investigación y validen y hablen con las instituciones, organizaciones o lugares donde planean recolectar esos datos. Eso de antemano debería estar diseñado para que todo salga muy bien. Una vez, pues, sé el objetivo general, específico, sé qué datos necesito y a quién, hay que diseñar los instrumentos de recolección de datos. Todo antes de empezar una investigación debe estar muy listo. Esos instrumentos, no solamente es que ustedes estén satisfechos con ellos, deben obtener todos los avales de las personas que vayan a estar involucradas. En mi caso, pues directores de tesis, al final logré que poder participar en la Universidad de los Andes. Tuve que presentar todos esos documentos al Comité de Ética de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. También tuve que hablar con la decanatura de estudiantes, es decir, hay que empezar a involucrar y que todo el mundo empiece a conocer antes de empezar la investigación a quién se le van a recolectar esos datos. ¿Qué permisos necesito obtener? Miren que en mi caso, antes de empezar, tuve que tener el permiso no solo de mi director de tesis, sino de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes y de la Decanatura de Estudiantes. En los tres escenarios había un montón de personas con las que tenía que haber un vaivén de correos electrónicos para ajustar los instrumentos, ajustar las preguntas y, digamos que, poder trabajar bien.
También es muy importante y cada día se va a volver más importante, sobre todo con las leyes de habeas data, de tratamientos de datos en Colombia y en el mundo. ¿Qué medios de recolección, qué instrumento voy a utilizar para recolectar los datos? Y voy a utilizar alguna herramienta gratuita como lo es Google Forms, o si voy a utilizar alguna herramienta que pueda ser paga como Qualtrics, o qué herramienta voy a utilizar. A mí me parece importante destacar esto porque, por ejemplo, en Europa, si uno fuera a hacer una investigación en Europa, puede ser que alguno de ustedes la tenga. Para el tratamiento de datos, ellos ya piden que los servidores donde van a estar alojados los datos estén en territorio europeo. Entonces, miren que no es tan simple como cuál es el más barato y cuál es el más práctico, sino que todo, cuando uno quiere hacer una investigación seria, empieza a tener unas implicaciones más grandes y más importantes. Ojo, me parece muy importante, entonces vuelvo y retomo, permisos y consentimientos. Yo no puedo simplemente salir a la calle y empezar a preguntarle a personas, oiga, usted tiene intención de suicidarse, oiga, usted está deprimido, oiga, etcétera, y cada uno en su campo era el ejemplo, sino que requiero uno, permisos, permiso de la Universidad de los Andes y en los Andes, permiso del Comité de Ética, permiso de una universidad cualquiera si se va a ejecutar en esa universidad, y requiero consentimientos informados o asentimientos si son menores de edad. Los consentimientos informados deben declarar absolutamente de manera explícita y sencilla en qué consiste la investigación, qué datos se recolectan, para qué se van a utilizar y todo lo relacionado con Avias Data, qué va a pasar con esos datos, quién los va a poder ver, quién los va a poder manipular y hasta cuándo los va a poder utilizar. Eh, es válido hacer plan de la recolección, en qué ventana de tiempo la va a hacer, quiénes van a estar involucrados, etcétera. Sería muy valioso en todo plan de datos que se indique cuál va a ser la disposición final de los datos, dónde se va a alojar, si va a ser, si se le va a otorgar a esa base de datos un DOI o va a estar en una nube pública, o si definitivamente por la sensibilidad de los datos hay algún momento a los 2 o 3 años de la investigación donde se van a desechar. Esto se debe tener muy claro. ¿Qué tratamiento se les va a dar a esos datos? Es decir, una vez uno los tenga, quién los puede manipular. Hay datos que no todo el mundo puede ver, quién los va a tener, quién los va a almacenar. Y cierro hablando de cómo los voy a analizar, ¿cierto? Digamos que si bien a priori uno no tiene todas las respuestas de qué análisis debe hacer, voy a poner un ejemplo, si uno no sabe si la distribución de la muestra fue paramétrica o no paramétrica, pues no puede a priori decir cuál va a ser el tipo de prueba de hipótesis que va a utilizar, pero sí es bueno empezar a pensar cómo o qué herramientas y qué estadística voy a utilizar para el análisis de datos. Y aquí abro, después de esta corta reflexión sobre la importancia de los datos y del plan de datos, quiero hablarles sobre la herramienta que considero que podría ser de las más ideales para trabajar en análisis de datos si estamos en entornos académicos y científicos. Para analizar datos, tradicionalmente, si uno viene de la industria, podría estar utilizando Excel. El Excel es muy bueno para unas cosas, pero particularmente para la ciencia de datos, para datos de alto volumen, para hacer gráficas y para los paquetes estadísticos no es tan robusto. Y créanme, a mí al principio yo dije, no, yo no voy a aprender a programar, yo no quiero hacer esto, yo voy a tratar con Excel. Mi director de tesis puede dar fe, intenté hacerlo con Excel y la verdad es que era lo peor. Entonces, se los dice un estudiante que de corazón ya pasó por ese camino, probablemente lo ideal sea acogerse a las herramientas que son idóneas para los investigadores y las personas que hacen ciencia de datos. Dentro de esas herramientas, ¿cuáles podemos encontrar? Es muy tradicional, SPSS. SPSS tiene unos paquetes estadísticos muy buenos, es una herramienta muy robusta, pero para algunas personas no va a ser tan idónea porque este paquete es de pago y suele ser muy costoso, sobre todo en el contexto de Colombia. Ya cada uno desde su perspectiva lo evaluará. Hay otra herramienta que nació en 1989, libre, gratis, muy poderosa, que se llama Python. Python ha ganado muchísimos adeptos a nivel mundial y es muy utilizada. Y hoy en día Python es una de las líderes, si no la líder en este tema, para inteligencia artificial, para Big Data, es muy poderosa. Entonces,
Si a mí me preguntan, yo diría Excel no lo utilizaría, SPSS no lo utilizaría a no ser que tuviera acceso a recursos económicos. Python sería una excelente opción, pero también hay una herramienta muy, muy poderosa que se llama R. R es fácil de usar y se las quiero recomendar y de eso trata este video. Este video está diseñado para personas que nunca han trabajado con R, que son abogados, abogadas, ingenieros, etcétera. Personas que se quieren acercar e intentaré que mi lenguaje y mi aproximación hacia R sea lo más simple posible. Entonces, ¿qué es R? R es un lenguaje de programación abierto, libre y gratis. Lenguajes de programación, pues es lo que hacen los programadores, hay muchos lenguajes, ahorita mencioné el Python, pueden hablar de C++, pueden hablar de JavaScript, pueden estar hablando de HTML, son instrucciones o comandos que yo voy escribiendo y que ejecutan unas determinadas tareas, y así como hay lenguajes de programación para trabajar en web, para muchas cosas, el lenguaje de los lenguajes de programación idóneos para trabajar la ciencia de datos va a ser R. Dentro de esas características de R, algo muy importante y es que es de acceso abierto, libre y gratis. Abierto, libre y gratis, que no es lo mismo. Facebook o Instagram, por ejemplo, pueden ser gratis, pero no tenemos acceso a sus códigos ni podríamos manipular su código. Entonces es gratis, pero no es libre y abierto. Hay otras herramientas abiertas, por ejemplo Python, pero hay herramientas que siendo abiertas yo no puedo tener acceso al código, no lo puedo manipular, no puedo hacer algunos cambios. Digamos que el abierto, si bien es mejor que el gratis, no alcanza a ser tan completo como el software libre. El software libre habla de cuatro libertades que aquí no me quiero extender, pero ahí pueden buscar cuáles son las cuatro libertades del acceso libre. Esto viene de las licencias internacionales de GNU, que se llama la Licencia Pública General, desde los 90 R la tiene. Entonces cualquier empresa, cualquier persona, cualquier organización que desee trabajar con R, simplemente la va a poder adquirir gratuitamente bajándola desde Internet, va a poder modificar el software si lo quisiera, va a poder hacer sus análisis estadísticos, financieros, todo. Entonces miren que se vuelve una herramienta como con unas facilidades muy buenas. R fue creada en 1993 por dos neozelandeses. Ellos son Robert Gentleman y Ross Aika. Ellos se fueron a estudiar su doctorado a Berkeley y allí lo desarrollaron y lo liberaron al mundo, como les contaba, en 1993. Miren que fue una época muy linda de la humanidad. En el 89 se crea Python, en el 91 Internet, en el 93 se crea R, una época como de muchos avances. Hay que decir que hay varios paradigmas en los lenguajes de programación, varias maneras de programar, y hay una particularmente que se llama programación orientada a objetos, es decir, lo que uno va construyendo a través del lenguaje de programación son artefactos, objetos que después los pone a interactuar, partes, les puede hacer operaciones, y desde mi óptica y desde la óptica de muchos expertos, estos lenguajes orientados a objetos son ideales y son los más fáciles de utilizar. Entonces, nuevamente, un punto muy valioso para R. ¿Dónde voy a encontrar R? ¿Dónde están todos los paquetes, las librerías, la información, la comunidad? Hay una página en internet que se llama, pues en español se llama de manera coloquial, la CRAN, y la CRAN quiere decir The Comprehensive R Archive Network. Aquí les dejo el link, mírenlo. Eh, es cran.r/project.org, y digamos que una vez descarguemos este archivo, nos va a servir y estoy seguro que va a ser muy útil para todos los que quieran hacer manipulación de datos, unir tablas, dividirlas, cambiar números a textos, textos a números, hacer data frames, que es sacar fragmentos de información. Vamos a poder manipular muy bien la información, vamos a poder utilizar los paquetes de estadística de R, que son poderosísimos. Es decir, pues les digo, lo que necesitemos, probablemente vamos a encontrar una librería que lo va a poder atender. Le gana a Python incluso en las gráficas más poderosas, más potentes que yo he conocido se ejecutan hoy en día a través de R. Ahí vamos a dejar ver, vamos a poder hacer modelado, vamos a poder hacer predicciones, vamos a poder hacer análisis con Big Data. R es capaz
de procesar volúmenes de datos muy grandes, vamos a poder trabajar con inteligencia artificial, con machine learning, que son temas como que están en tendencia y que las organizaciones están requiriendo hoy en día. Entonces veamos que vincularse con R es una muy buena decisión. Entonces vámonos a la carnita, vámonos pasando y vamos a el primer paso. Les dije que esto era desde cero. ¿Cómo se instala R? Para instalar R lo que tenemos que hacer es vamos a ingresar aquí a la CRAN que les dije. Les quiero contar que R funciona en Windows, en Mac y en Linux, entonces el sistema operativo que ustedes utilicen no tiene por qué ser un problema, ¿cierto? Voy a visitar aquí CRAN y van a ver la página se mantiene como eran clásicamente las páginas en, en los 90, pero en la parte superior vamos a encontrar descargar R para Linux, descargar R para Mac y descargar R para Windows. En mi caso tengo Windows. Voy a entrar y digamos que lo voy a instalar por primera vez y aquí descargo el paquete. Aquí ya me está descargando. Lo que vamos a hacer es que ya el computador, nuestro hardware, va a poder procesar este lenguaje. ¿Qué sucede y qué es importante? Este R que es gratuito y este lenguaje ya en el computador, yo para poderlo manipular, para poder trabajar con él, yo lo podría hacer directamente a través de la interfase de R. Él nos abre algo que se llama una consola, que es como el panel de comandos que tiene Windows, pero que la verdad sería súper complejo trabajar ahí, porque lo que escribiéramos se borraría, no podríamos al mismo tiempo ver gráficas, tener acceso a los archivos. Digamos que no es una interfase de trabajo muy buena y por esa razón es que siempre cuando uno instale R, inmediatamente lo tenga instalado, ni siquiera hay que abrir nada, lo recomendable es instalar un software que se llama RStudio. RStudio es diseñado y hasta el 2022 funcionó bajo el nombre RStudio por una empresa que se llama Posit. Cuando ingresemos a esta página, que se llama rstudio.com, ya nos va a redirigir a la página de posit.com. Y si entramos a Posit en la sección de downloads o de descargas, ya lo que vamos a poder es encontrar el RStudio para Windows, para Mac y para Linux. ¿Qué ventajas tiene ese RStudio? Es una interfase que lo que hace es que nos permite trabajar o interactuar con R de una manera poderosísima, nos permite crear documentos en los cuales vamos creando nuestro código y lo podemos compartir con otros investigadores, lo podemos enviar a una revista, lo podemos archivar para después reutilizarlo en otras investigaciones, etcétera. Entonces, como les contaba, vamos a RStudio, vamos a hacer aquí el ejercicio, vamos a RStudio. Como les contaba, se redirecciona a posit.co. Esto no es ningún problema. Vamos a buscar en productos. Vamos a poner RStudio ID y simplemente lo vamos a descargar. Vamos a poner aquí descargar. Acepto todas las cookies. Descargar, ¿cierto? ¿Qué les recomiendo? Él les va a decir que hay una versión paga. Voy a volverme que vale alrededor de $1000. Esta no se la recomiendo a no ser que pues ya sean una empresa muy grande y necesiten soporte, lo cual para el volúmenes de datos que por lo general trabaja un estudiante no es necesario. Entonces con la versión gratuita está ya, le ponemos descargar y los instalamos. Entonces, tanto la instalación de R como la de RStudio se hacen como cualquier otro software. Aquí no tienen por qué perderse o enredarse. Es muy simple, muy rápido, muy fácil, muy sencillo. Lo instalan. Les voy a dar unos segundos a que instalen R y RStudio. Si quieren, pausen este video, los instalan, ven que les abra en su computador y todo en orden, ¿cierto? Ahora, una vez tengamos instalado RStudio, es importante conocer qué es RStudio. Entonces, técnicamente RStudio es un ambiente integrado de desarrollo, un ambiente porque es un lugar integrado porque lo que les digo va a tener muchas ventanas o espacios, escenarios para poder hacer
diferentes cosas y de desarrollo, porque ahí vamos a ir poniendo el código con el que vamos a poder trabajar. Siempre que trabajemos con RStudio, lo primero que hay que hacer es abrirlo y al abrirlo nos vamos a encontrar con 3 o 4 ventanas, dependiendo pues de la versión que abran, pero siempre se trabaja con 3 o 4 ventanas y los que arranquen con tres, ahorita les voy a mostrar cómo se les convierte en 4 ventanas y es súper importante que nos aprendamos para qué sirven esas 4 ventanas. Hay una primera ventana que se llama la consola. Esta consola es, por así decirlo, el cerebro calculador, es la calculadora de R. Cualquier proceso que va pasando en R, uno lo ve en esa consola, uno puede trabajar directamente en esa consola. Y si decidiéramos no trabajar en RStudio, sino solo en R, pues R es básicamente solo esa consola, solo ese pedacito de ambiente. Luego tenemos algo que se llama el ambiente de trabajo y es el lugar, es el espacio donde vamos creando todos los objetos. Recuerden que esto es un lenguaje orientado a objetos. Vamos creando todas las bases de datos, todas las tablas, todas las variables, todas las funciones que vamos a necesitar y para poderlas interactuar. Entonces, voy a hacer el símil como el Lego. Vamos poniendo unas fichitas en ese ambiente de trabajo y después con ese ambiente armamos las fichitas y las ponemos a interactuar entre ellas para elaborar lo que queremos. Luego vienen los archivos. Los archivos es una parte de R en la cual vamos a poder tener acceso al Working Directory, es decir, en donde está absolutamente todos los archivos que vamos a estar utilizando. Allí también va a estar la ayuda de R. Y el script, que es el lugar donde nosotros vamos escribiendo, vamos redactando y vamos poniendo pues el código de lo que queremos que suceda. Entonces, vamos a iniciar, ya conocen abrimos, conocemos los 4 ambientes. Bueno, y siempre antes de iniciar en estos 4 espacios, les recomiendo setear el Working Directory, el lugar donde van a estar todos los archivos. Ahorita se los voy a mostrar cómo. Y si queremos todo esto que estamos haciendo, lo podemos guardar en Save Workspace As para que se nos guarden los diferentes ambientes y poder trabajar. Recordarles que R reconoce mayúsculas y minúsculas cuando trabajen para que no se vayan a equivocar y que no admite espacios entre las variables que vamos generando. Entonces vamos a utilizar siempre el guión bajo para trabajar. Entonces, como les contaba, estos son los 4 espacios que tiene RStudio. Aquí están los archivos, aquí los van a poder ver, aquí van a poder ingresar a la ayuda, van a poder ingresar a los paquetes que tienen instalados, van a poder ingresar a mucha información. Ahorita la vamos a utilizar. Esta es la consola que les contaba que es como el cerebro, la calculadora de R. Aquí vamos viendo todos los procesos que suceden en R. Este es el ambiente de trabajo. Aquí se crean los objetos, las tablas, las bases de datos, las variables que voy a trabajar. Y finalmente aquí va a estar el script o el R Markdown, que es un tipo de notebook, un tipo de cuaderno, un archivito plano en el cual yo voy escribiendo y me va quedando todo lo que yo voy haciendo para después poderlo publicar, compartirlo con compañeros de investigación o simplemente entregar mis documentos de investigación absolutamente profesionales. También es importante mencionar que R funciona con librerías, así como cuando uno compra un celular y el celular de pronto no viene con redes sociales, entonces si yo quiero tener redes sociales, tengo que instalar las redes sociales. Si en el celular no tengo análisis financieros o no tengo acceso a la bolsa, tengo que instalarlo. R también funciona bajo ese sistema en el cual yo necesito instalarle librerías y esas librerías lo que les van a permitir es ejecutar funciones especiales. Para un investigador, eh, por lo general, estas son las librerías más importantes. De hecho, yo siempre que trabajo, copio y pego estas librerías porque ya sé que son las que van a funcionar. De las más importantes, ggplot2 y ggplot la 1. La ggplot1 viene por defecto, la ggplot2 la debemos instalar y es la que hace que podamos generar unos gráficos muy, muy poderosos. Entonces, si su interés es utilizar R para desarrollar gráficos, hay que instalar ggplot2. Dependiendo de cómo venga la información, si usted la base de datos que crea la crea en CSV, hay un comando que se llama read.csv que viene dentro de R, pero si queremos leer archivos de Excel, la librería que debemos instalar se llama readxl. Asimismo,
Si lo que queremos es manipular los datos, mezclarlos, poder analizarlos, vamos a tener el Tidyverse. Yo les recomiendo mucho instalar el Tidyverse porque trae muchos paquetes dentro de Tidyverse. Vienen un montón de estos que estoy mencionando, incluso agrupados. Y hay otro que se llama el DPLYR, no lo sé pronunciar la verdad, pero permite mutar los datos. Mutar los datos es quitarle un pedazo a una tabla, agregarle nuevos espacios a la tabla, crear data frames, mirar fragmentos de las tablas, resumir datos. Entonces, miren, quédense con la idea y por eso lo importante de este video es que les deje este archivo. Siempre que inicien a trabajar con R, yo creo que por lo general hay que instalar estas cuatro librerías. ¿Cómo pueden aprender R y cómo se empieza a trabajar R? Miren, uno muchas veces cuando piensa en un programador, se imagina en un genio y muchos lo son, pero se imagina que es alguien que trabaja todo de memoria o que todo lo sabe. Y eso no es cierto. Por lo general uno empieza a trabajar en estos lenguajes y lo que va pasando es que uno va resolviendo paso a paso. Voy a explicar. Mm, Tengo que importar una librería y la tengo que importar en Excel y no sé cómo se hace. No es que tenga que hacer un curso completo de R, aunque al principio sí es recomendable hacer unos cursos de introducción y hay muchos muy buenos en YouTube. Pero lo primero que uno debería hacer es buscar, y ahorita les voy a mostrar dónde, en los archivos de ayuda de R, que son muy completos. Uno simplemente pone cómo, pues lo puede poner buscar cómo importar librerías, y en R va a estar la respuesta, ahí en el mismo RStudio lo van a poder ver. Videos en español y en inglés de cómo hacerlo los van a encontrar muchísimo en YouTube. Y hoy en día, con la inteligencia artificial, si utilizamos ChatGPT y le preguntamos, es posible que nos entregue ya el código para copiar y pegar. Llevarlo. Entonces, quitémonos el miedo de que tenemos que ser genios de la programación y más bien animémonos a ir entrando. Vuelvo y les digo, yo nunca había programado hasta hace 6 meses y considero que hoy ya puedo hacer cosas interesantes. Ahora, después de esta, creo que extensa, pero necesaria e importante introducción a R, les voy a dejar un workflow de 8 pasos, 8 pasos, que si uno sigue estos 8 pasos va a poder generar cientos de artículos, cientos de investigaciones, porque con estos 8 pasos, por lo general, usted va a poder llevar a cabo cualquier investigación de principio a fin. Entonces, si se quedan hasta el final del video, les prometo que los voy a ir llevando de la nada a tener una base de datos totalmente analizada, con gráficos, con análisis estadísticos, análisis descriptivos, análisis inferenciales, y prácticamente ya con toda esa información que les voy a dejar, si quisiéramos, podríamos escribir un artículo académico y graduarnos. Entonces, pasemos a lo primero. Lo primero que hay que hacer es organizar el set working directory. Entonces, organizar el set working directory. Entonces, vamos a darle apertura a RStudio. Y miren, este es R, este es el ambiente. A mí me abrió por defecto con 3 ventanas. Ahorita vamos a crear la cuarta. Y si yo miro en este momento cuál es dónde están los archivos, pues ya tengo seteado el Working Directory con los archivos que yo necesito. ¿Qué pasa? Uno con Word, con Excel puede traer una imagen del escritorio, pero puede traer otra imagen que tiene guardada en los archivos familiares, etcétera. R no funciona así. En R tenemos que generar una sola carpetica y ahí meter todo con lo que vamos a interactuar, que además me parece muy ventajoso porque después si vamos a compartir con otros investigadores o queremos guardar la información, pues ahí la vamos a consolidar. Entonces, siempre cuando abramos RStudio, lo primero que deberíamos hacer es consolidar el Working Directory. Esto lo vamos a hacer yendo a la sesión, Set Working Directory, Choose Directory, y simplemente, pues yo ya lo tengo en Alejandro Arias, Universidad de los Andes, doctorado, octavo semestre, que no existe, pero en ese estoy. Inducción a R Uniandes. Lo abro y miren, para comprobar que si me quedó Working Directory, pues yo debo ir y ver que lo que está en esa carpeta esté acá. ¿Qué tengo yo acá, por ejemplo? La base de datos que voy a analizar o las bases de datos. ¿Qué base de datos vamos a utilizar para este ejemplo? Que se las dejo en un link abajo de este video, pueden descargarla, es una base de datos que entrega el gobierno mexicano bajo Open Science, por eso me animé a utilizarla, y la vamos a utilizar como ejemplo para que ustedes, mientras yo lo voy contando lo que vamos haciendo, ustedes también lo vayan haciendo. Entonces yo les invito y vayan pausando el video, mientras yo voy hablando, vayan haciendo esto y van a ver que pasamos de no saber nada de R
a hacer una investigación completa en R. Entonces ya seteamos el Working Directory, ya en ese Working Directory pusimos el archivo de nombre, ejemplo-México XLSX. Por favor, descárguenlo y pónganlo en el directorio que decidan utilizar. Y después de que tengo el Working Directory, voy a crear un tipo de archivo. Muy importante aquí que me pongan atención. Miren aquí en toda la esquina superior izquierda, New File. Muchos científicos de datos trabajan con RScript. Si estamos particularmente en el mundo académico, lo que yo más les voy a recomendar es utilizar R Markdown. Creemos un archivo de R Markdown. Entonces miren que al crearlo, a ponerle un nombre, ejemplo, se me crea un cuarto espacio. Lo que pasó fue que la consola bajó, la consola está aquí en esta parte inferior, y arriba lo que quedó fue el documento. Mírenlo acá con el nombre que le puse. Yo este archivo que creé también se los voy a compartir para que si después están trabajando, pues lo tengan ahí abierto y vean si se equivocan dónde estuvo el error, copien y peguen y lo hagan funcionar. Entonces, el objetivo en serio y mi propósito con este video es entregarles todos los recursos para que puedan trabajar muy bien. Entonces, yo lo que voy a hacer es borrar todo y lo voy a dejar en blanco. ¿Qué quisiera yo? Yo quisiera tener un archivo, y déjenme aquí lo abro, al final de todo este ejercicio que les voy a presentar, que fuera similar a este, déjenme lo pongo en pantalla. Miren este archivo, es un archivo que está en HTML, que lo abro como desde el navegador y que me va a tener un título, va a tener un nombre, va a tener una tabla de contenidos. Ah, yo quiero ver la prueba de hipótesis solamente. Él me puede llevar a la prueba de hipótesis, me pueden estar las variables. Miren la cantidad de información que yo puedo entregar, miren lo profesional que se ve. Esto se logra solamente con R Markdown y este va a ser el ejercicio. Al final de este ejercicio, esto es lo que vamos a obtener, este archivo completo. Entonces, yo quiero hacer esta portada. ¿Cómo se hace? Supongamos que no la sé hacer. Voy a abrir ChatGPT. Esto lo hago con yo sé hacerlo, pero quiero poner el ejemplo. ¿Cómo hacer una portada en R? También podría haber un video en YouTube o podría mirar Entonces, mira, para hacer una portada aquí me dice que instale una librería que se llama ggplot2. Se lo podría copiar y pegar. Y que después de crear esa librería, la pegue con el título, la descripción y el caption. Yo casi que copiando y pegando lo podría hacer. Entonces vámonos a RStudio. Yo este archivo ya lo hice y lo voy a volver a copiar aquí enfrente de ustedes para que lo vayamos construyendo juntos. Entonces miren, simplemente voy a copiar y vamos a construir aquí donde lo estamos haciendo y le vamos a poner el título. Título, introducción a R, autor, Alejandro Arias, fecha, septiembre. Aquí simplemente ustedes podrían cambiar su título, cambiar su nombre, cambiar su fecha. Y esto es básicamente que esté paginado, que esté numerado, etcétera. Lo pueden copiar y pegar. ¿A qué vamos a pasar entonces ahora? Vamos entonces a pasar a la creación de objetos. Entonces, si quiero crear un título, como el archivo que se los mostré, aquí hay que ponerle un hash adelante y eso quiere decir que ya va a ser un título. Y digamos que en R un objeto es una entidad que almacena una información. ¿Cómo así que una entidad que crea una información? Pues digamos que aquí todo lo que estamos haciendo es escribir en texto y si yo lo que quiero es crear un fragmento de código, vean aquí voy a copiar, estos se llaman acentos graves, no son comillas, acentos graves, los voy a pegar y pegar acá, copiar y pegar. Tres acentos graves, corchetes R, corchete, y miren que me cambia la interfase a gris. Todo lo que yo escriba de aquí en adelante va a ser lenguaje de código. Entonces vamos a suponer que yo quiero crear algo que se llama objeto. Y lo voy a copiar aquí, que aquí lo tengo más rápido. Yo a ese objeto quiero decirle
que sea el equivalente a 8 más uno y que me imprima la respuesta de ese objeto. Entonces, miren, yo le puedo poner aquí en la parte superior izquierda run, es decir, que ejecute el comando, o puedo poner comando enter, perdón, alt enter, y él debería correr. ¿Qué pasa? No está corriendo porque no cerré los corchetes, debo copiar estos tres acentos bajos y cerrar. Y ahora sí me debería correr. Déjenme a ver, no me está corriendo, le doy enter, ya sí me corrió. Mírenlo aquí. Entonces, yo le dije que voy a crear un objeto, véanlo aquí, y aquí quedó, entonces acuérdense el ambiente de trabajo, y el objeto decía que era 8 más uno, lo creó. Yo tengo un objeto que se llama 9. Entonces, ese objeto me lo puedo llevar y procesarlo. Entonces, después le dije, por favor, imprímeme, o ya ponme aquí, el objeto más uno. R ya sabe que el objeto es equivalente a 9, entonces hace la suma y 9 más uno me da 10. Ahí creamos nuestro primer objeto de manera muy simple y sencilla. Yo sé que la primera vez que uno inicia, uno dice, no puede ser, super programación, súper difícil, pero van a ver que esto con el tiempo va avanzando súper rápido. Hay algunas operaciones, simplemente las voy a copiar y se las voy a mostrar de manera rápida para que el video no se nos haga muy extenso, pero son toda la serie de operaciones que pueden generar, yo se las voy a dejar copiadas y pegadas en el archivo para que las conozcan y las puedan utilizar. Y estas podrían ser la suma, entonces con 5 más 3 print, y me tira la respuesta, vamos ejecutándolas aquí. Si yo quiero que todo se ejecute, todo lo que está en mi cuaderno, puedo aquí en la parte superior darle run all, mírenlo aquí, se fue, ahí empezó a correrlo todo, y él me puede hacer operaciones básicas de suma, de resta, de multiplicación, de división, exponenciales, de módulo, de división, de valor absoluto, de raíz cuadrada, de función exponencial, de logaritmo natural, de logaritmo en base 10, de valor máximo y de valor mínimo. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál es el valor mínimo? Aquí se los dejo con un ejemplo entre 3, 7, 2, 9 y 5. Aquí es muy fácil que el valor mínimo es 2, pero si yo quisiera podría poner en esto pues 1000 datos y rápidamente hacer estos ejercicios. Bueno, ahora, una vez que conocemos todas las operaciones que puede hacer R y se las dejo en el archivo para que las puedan utilizar, pasemos a la carnita del video, lo más importante que para mí deberíamos aprender, y es que vamos a pasar luego a la presentación. Entonces ya organizamos el working directory, ya creamos el archivo en el cual vamos a trabajar. Lo que vamos a pasar a hacer, paso número 3, es importar las librerías. Esto yo también lo haría con un copiar y pegar desde el archivo que yo le suministro, o simplemente pasaría este archivo y sabría cuáles son las librerías que debo instalar. En RStudio yo podría venir a esta sección de archivo y simplemente en los paquetes buscar qué librerías necesito. Miren que aquí aparecen todas, les puedo chulear e instalar y poner. Pero, ¿qué pasa? A mí me gustaría que en el archivo que nosotros estamos quedando quede la instrucción por ejemplo, si me paso de computador o se lo paso a un compañero investigador, quede el instructivo de instalar esas librerías. Es lo recomendable, es lo correcto. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a seguir aquí avanzando en nuestro documento y vamos a crear algo que se llame importar librerías. Lo voy a copiar y pegar porque ya lo dejé en el archivo y se los voy a presentar con despacio. Entonces, miren, esto es simplemente lo que ustedes deberían hacer, copiar y pegar esto, ya después borran los títulos o textos que no quieran utilizar. Y las librerías que vamos a utilizar son estas. Entonces, miren, si uno pone un hashtag antes de un archivo de librería, ya no lo vuelve a instalar. Aquí les estoy diciendo que no corra, para que cada vez que yo corra el sistema no lo instale. Pero si es la primera vez que yo voy a correr este archivo completo a través de run all, yo debería quitar todos estos hash. El comando para instalar un archivo, ahí lo pueden ver, es install.package, es abro paréntesis, comillas, y el nombre del archivo. Entonces te les contaba que era para manipular datos.
y cierro y después le digo, una vez que esté instalado, que lo llame para trabajar, ¿cierto? Entonces, hey, R, en este archivo, por favor, instala este paquete y tráelo activo. Entonces, miren, simplemente son estas dos líneas para instalar dplyr. Si después quiero instalar el tidyverse, lo mismo, install.package, abro paréntesis, comillas, pongo el tidyverse y así. Yo a lo largo de ese trabajo tuve que instalar más librerías. Lo que hago en el orden del documento es que me devuelvo y las voy adicionando ahí para que esté todo el paquete de librerías. Una vez las tengo instaladas, pero ya no requiero que se vuelvan a instalar todos los días, yo no recomiendo borrarlo, sino que lo que recomiendo es poner este hash al frente de la instalación para que no se me instale cada vez, pero para que si un compañero lo reciba, sepa todas las librerías que vamos a utilizar. Sin esta librería no vamos a poder hacer gráficos, sin esta librería no vamos a poder manipular los datos, sin esta librería no vamos a poder sacar la moda, no vamos a sacar, porque eso viene en paquetes especiales de R. Supongamos que no tengo ninguna librería, entonces voy a quitar aquí todos estos hash y la voy a instalar aquí con ustedes. Le voy a dar correr y ahí terminó de correr y ya me quedan todas las librerías. Bueno, y una vez tenemos las librerías instaladas, pues entonces ya ahí organizamos el set working directory, ya creamos el archivo como el notebook donde vamos a escribir el código que se llama el markdown, ya importamos las librerías y vamos a pasar a lo que se denomina como importar los datos. Vamos a traer esas bases de datos de Excel o de Google Forms o de Analytics o de donde las hayamos traído y las vamos a traer a R. ¿Cómo se trae un archivo a R? Si fuera un archivo .csv, el comando es read.csv. En nuestro caso está estos datos gratuitos que obtuvimos, digamos que están en un archivo de Excel, entonces lo que tuvimos que hacer fue instalar, por aquí debe estar, el, aquí está read de XL, entonces lo que vamos a ponerle aquí, un título. Pasemos ahora a importar los datos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues se va volviendo repetitivo y por eso digo que uno aprende tan fácil. Vamos a poner un título que se llame importar datos. Después, como esto se va a tener que hacer bajo un comando, voy a copiar los tres acentos graves y el R para abrir el espacio gris, que es donde vamos a poder hacer el llamado. Luego vamos a crear un objeto. Ese objeto se va a llamar, déjenme para no equivocarme, se va a llamar base de datos México. ¿Cómo se crea un objeto? Menos que signo menos para señalar que eso va a ser el objeto y que ese objeto va a estar compuesto por algo que se llama read. Miren, podría ser un read CSV, pero voy a buscar el archivo en este caso que tengo. Es un X, está XLSX. Pues miren que es muy fácil porque ahora nos va diciendo. Y ahí debo poner el nombre y como lo tengo seteado en mi working directory ya metido, se llama ejemplo con E mayúscula guión bajo México. Pues abro comillas, importante, ejemplo, guión bajo México, el nombre del archivo completo, punto, que es XLSX. Le doy correr, veamos si nos da. No nos da porque no tenemos las tres comillas finales. Cerrar. Le damos correr. Y vean acá qué importante. En el ambiente de trabajo se creó un archivo que se llama la base de datos. La voy a abrir aquí, miren, le doy doble clic. La base de datos. La base de datos tiene en total 10.280 observaciones. Esto en Excel sería equivalente a líneas. 10.282 líneas. Miren, si yo empezar a bajar, mirenlo ahí, ahí va. Y este archivo, pues aprendámoslo a dominar para poderlo ya manipular y trabajar. Entonces, ¿qué tiene este archivo? Trae los datos de 10.000 personas, dice. ¿De qué estado son? Si son hombres y mujeres, qué edad tienen. Eh, lo más importante y lo que vamos a trabajar en este archivo, si tienen trabajo formal o informal y cuál es su ingreso mensual. Lo que nos vamos a dedicar es en México,
una persona, si tiene trabajo formal o informal, si es hombre o mujer, cuánto gana, y vamos a hacer todos esos análisis, a ver si es mejor un empleo formal que un informal, si gana más un hombre que una mujer, y todo eso lo vamos a hacer con gráficos, con análisis estadísticos, y podríamos escribir un artículo, porque digamos que estos datos son abiertos del gobierno de México. Entonces vuelvo a nuestra pantalla, ya importé los datos, ya verifiqué que sí están, son 10.280 observaciones y 12 variables, es decir, columnas. Y si lo quiero mirar, lo puedo ver aquí, lo puedo ya organizar de arriba hacia abajo. Esto es solo para observar. Recuerden que en el cuaderno es donde va quedando todo lo básico. Bueno, pasemos ahora a la manipulación de los datos, y es que yo esa tabla tan grande, pues ahí hay un montón de información, pero yo quisiera, por ejemplo, trabajar de manera independiente a las personas que tienen un empleo formal y de manera independiente a las que trabajan en un empleo informal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Miren, creo un título, que se llama manipular datos, vamos a borrar esto que no lo necesito, vuelvo y abro con el acento bajo el R y voy a crear un primer objeto que se llama empleo formal. Y ese empleo formal lo vamos a decir que saque de la base de datos de México, es decir, algo, pues este código, pues lo aprendí y simplemente lo copio y lo pongo ahí y le voy a decir que me haga la función de filtrado. Vamos a filtrar los datos y quiero que me lo filtre por tipo de empleo y que me saque pues, el formal, ¿cierto? Esto lo pueden copiar y pegar. Si yo le doy correr a esto, miren que me crea dos nuevas bases de datos. Una que se llama, como lo dije aquí, dos nuevos objetos, empleo formal y empleo informal. Y ambos están filtrados. ¿Cómo así que filtrados? Aquí solamente están los que tienen empleo formal y aquí solo los que tienen empleo informal. Mírenlo aquí. De hecho, si la suma total de observaciones son 10.000, aquí hay 4.000 y aquí hay 6. Eso quiere decir que tengo ya no una tabla, sino tres tablas que podría manejar de manera independiente. Con estas tablas puedo hacer muchos análisis. Entonces, para poder haber utilizado esta función tipo filtro, debió haber instalado las librerías de manipulación. Ya importé los datos y ya lo filtré y ya generé dos tablas, ¿cierto? Ahora, ¿qué sigue? Vámonos a graficar. Bueno, y ahora sí vamos entonces a hacer la gráfica. ¿Cómo se acuerdan la librería de gráficas, la ggplot? Si no le preguntan a ChatGPT o lo pueden hacer aquí en la librería, miren que por acá la tengo. La vamos a hacer sobre data, dos puntos. La base de datos formal o informal, hagámosla sobre empleo, empleo formal. Si le diéramos clic acá no va a salir nada porque no le hemos dicho qué tipo de gráfica tiene que ser. Entonces queremos una gráfica sobre esa tabla, pero ¿qué tipo de gráfica queremos? Queremos una que se llame Helm Point. Guión bajo, la Geon Point. Vamos a Geon Point y aquí entonces le vamos a decir que haga un mapping y que ese mapping va a ser le vamos a dar los ejes, el eje X va a ser el de años de escolaridad y el eje Y va a ser igual a ingresos mensuales. Y le damos correr y ahí la tenemos. Había copiado mal. Entonces, mire, en esta gráfica lo que hicimos fue el ggplot, le dijimos que le hiciera sobre la base de datos empleo formal, es decir, esta base de datos, y que me pusiera en el eje X el número de años de escolaridad de las personas, o 0 años, o 5 años, o 10 años, o 15 años, o 20 años, y que aquí me pusiera el ingreso mensual en pesos mexicanos. Yo les voy a proponer un ejercicio, como esto está en pesos mexicanos y no los entendemos en Colombia, pensemos que son dólares. No son dólares, pero pensemos que son dólares. Por lo menos para mí cobra más sentido. Entonces, $20.000, $40.000, $60.000, $80.000. Aquí que podemos empezar a ver en estos gráficos que entre más años de escolaridad la gente tiende a ganar más. Entonces hay un mito en México, podría existir, que no hay que estudiar porque estudiar no sirve. Pues aquí de manera, bajo la observación nada más de 10.000 personas, podemos ver que a mayor número de años ellos suelen ganar Reproduciendo desde muchísimo más. Vivo Pro. ¿Qué sucede?
¿Qué pasa si no es empleo formal, sino empleo informal? No voy a escribir todo desde cero, simplemente lo voy a pegar debajo y voy a cambiar aquí que no lo haga sobre la tabla de formal, sino sobre la tabla de informal. Y ya le doy correr y ya debería tener dos gráficas, la de empleo formal y la de empleo informal. Entonces, vean, gráfica de empleo formal y gráfica de empleo informal. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Podría incluirle, digamos, a este gráfico una variable adicional y es que en lo formal y en lo informal me diga cuántos eran hombres y cuántos eran mujeres. Para hacerlo, debo hacer lo siguiente. Vemos aquí en el eje Y que dice ingreso mensual, yo le puedo poner coma y le puedo poner color y lo puedo colorear por cualquiera de las variables que quiera. En este caso dijimos que era la de género y aquí en la tabla se llama sex. Pues vamos a poner sex, color sex. Vamos a ver. Y miren qué espectáculo acá en la tabla de ingreso mensual. eh, por número de años podemos ver que en el mercado mexicano hay más hombres laborando en el mercado formal que mujeres. Hagamos lo mismo para esta tabla, entonces no hay que escribirlo desde cero, sino que lo copio y lo pego. Y miren que ya las dos tablas, este es el informal, también hay más hombres vinculados. Puedo hacer muchas tablas, yo ya preparé muchas, todas se hacen igual, ggplot, simplemente cambiando el número, las columnas que deseo trabajar, puedo cambiar el geoplot por ejemplo, boxplot. Miren, aquí les muestro la serie de gráficos que preparé para ustedes para este ejemplo. Se los voy a dejar todos para que, como ustedes van a tener acceso a este archivo original, puedan entrar, copiar, pegar y veamos que hay unos análisis muy interesantes. Entonces aquí la dejé, ingreso en años, le puse un título, para poner un título siempre hay que poner un más y copiar esta lineecita de código y pegarla. Y si quisiéramos cambiar el título, se cambia de acá de donde están en verde, nada más. Y estas son las gráficas. Ese es el ingreso mensual dependiendo de los números de años de escolaridad en el empleo formal. Miren que aquí ya lo puse en el título y acá en el ingreso informal. Lo creé con colores, pero creé adicionalmente que ustedes no habían visto unos boxplots. Los boxplots son muy buenos porque acuérdense que nos dicen cómo se distribuyen los datos, cuántos están en el primer cuartil, cuántos en el segundo, cuántos en el tercero, cuántos en el cuarto. La línea de la mitad de un boxplot, es decir, esta, nos dice la mediana, es decir, donde se parten los datos y nos pone los datos atípicos o whiskers, que son estos punticos. Entonces, miren este gráfico que importante, de una tabla de 10.000 datos que de pronto no podíamos concluir tanto, ya podemos ver que para el caso de México, los hombres que tienen empleo formal ganan más y ganan casi igual a las mujeres. En algunos casos se habla de techos de crisquetal. Entonces, para esta muestra de datos en México, en el empleo formal entre hombres y mujeres, y aquí a ojo lo estoy haciendo, después tenemos que hacer los análisis estadísticos, parece que son prácticamente iguales hombres y mujeres. Ahora, ¿qué pasa? En el empleo informal, obviamente el empleo informal gana menos que el formal, se cae el mito de que uno no estudie y le puede ir igual de bien, y miren que sí hay, digamos, una diferencia muy grande, digamos que en hombres, entonces en el caso de las mujeres, el empleo informal sí afecta mucho. Ahora, ¿qué sucede? Nosotros no podemos escribir un artículo, tomar decisiones solo basados en los gráficos. Los gráficos nos permiten empezar a explorar los datos, hacer algunas inferencias, pero después debemos pasar a la estadística para soportar o corroborar todo lo que estamos diciendo. Entonces, para lograrlo, pues ya dejé aquí todas las gráficas cargadas, vamos a hacer los análisis estadísticos. Entonces, ¿cuáles son los análisis estadísticos de rigor que uno siempre debe hacer? Primero, una estadística descriptiva, donde vamos a contar cuántos datos hay. Hombre, la entrevista se le dice a 3.000 o a 300 personas para quien lee pueda entender el tamaño de la investigación. Dentro de esa estadística descriptiva vamos a incluir
las estadísticas de medidas de tendencia central, es decir, cuál es el centro de la gráfica en torno a las variables, media, mediana y moda, las vamos a calcular. Después vamos a analizar las medidas de dispersión, qué tan dispersos están los datos, para eso vamos a sacar la desviación estándar y la varianza, y entonces hay una estadística descriptiva que nos cuente pues el rango de las variables, el número de participantes, media, mediana y moda, y desviación estándar y varianza. Yo creo que con todos esos datos vamos a poder describir muy claramente mm, cualquier grupo de datos. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces ponemos el título, estadística descriptiva. Yo lo primero que quiero saber es el número de participantes, pues ya lo vi aquí en el ambiente, pero quiero que me quede en el archivo, entonces lo hago con la función count. ¿Cuál voy a contar? Digamos que voy a contar la base de datos México, la grande, la completa, le doy run, me dice que hay, ya lo sabíamos, 10.280 documentos. Después, ¿qué quiero sacar de esos datos? Y estamos haciendo un ejemplo. Quiero conocer, pues, cuál es el dato mínimo, cuál es el dato máximo, dónde se genera el tercer cuartil, dónde se genera la mediana, dónde se genera el primer cuartil. Y esto lo vamos a hacer con la función summary. Entonces le voy a decir que me haga un summary, un resumen de la base de datos México, y quiero, ojo, que me la haga específicamente de la variable ingreso mensual. ¿Cómo hago para interactuar? No voy a crear un artefacto nuevo, sino que le puedo decir que en la base de datos México pongo el signo de pesos, me saca las 12 variables que tengo, me las saca sobre el ingreso mensual. Le doy enter y me va a decir que el ingreso mínimo de un mexicano es de 1.000 pesos. Acuérdense que vamos a hacer el ejemplo con dólares, de 1.000 dólares. El más grande es 81.000 dólares, que el tercer cuartil está en 9.000 dólares, que la mediana está en 6.000. Entonces vean algo que aquí uno se puede dar cuenta de la distribución de datos. 1.000, el dato mínimo. Muy cerquita a los 3.000 está el cuartil, es decir, ahí están el 25% de los datos. 6.000, muy cerquita, van avanzando como de a 2.000 o a 3.000, el dato medio. El tercer cuartil en 7.000, y después el dato máximo está en 81.000. ¿Qué quiere decir? Que esa gráfica tiene una cola súper larga hacia un lado. Empezamos a ver que no va a ser una distribución normal. Para eso nos va sirviendo toda esta estadística descriptiva. Podemos ver que es una muestra muy grande, ya vimos las medidas de el resumen. Ahora, si yo quisiera, yo podría sacar cada uno de estos datos de manera independiente. Podría sacar, por ejemplo, déjenme les muestro. Yo podría sacar la media, cuya fórmula es min sobre la base de datos y el ingreso mensual, el run. La media es de 7.362. La mediana ya habíamos dicho que se calculaba con median, y miren que es de 6.000. ¿Qué estamos viendo? La media es 6.000 y, perdón, la mediana es 6.000 y la media es 7.000. Claro, todos esos datos de multimillonarios que ganan un montón jalan el promedio hacia arriba, pero el dato que nos parte en mitad de la tabla es en 6.000, la mediana. La moda, que es el dato más frecuente, 5.160. Ahora, medidas de dispersión, el rango. Los datos se encuentran entre 1.000 y 81.000. Podríamos sacar rangos intercuartiles, pero no los voy a sacar. Saco la varianza, miren aquí la fórmula. Todo esto lo pueden copiar y pegar y utilizarlo en sus fórmulas. eh, Teniendo claro pues que esta es la base de datos que importamos y que esta es la variable que utilizamos. ¿Qué nos dice una varianza tan grande? Que los datos están muy dispersos. Y la desviación estándar es, si yo cojo cualquier dato, va a tener una distancia estándar hacia las medidas de tendencia central de más o menos 5.857, ¿cierto? ¿Qué podemos concluir de estas medidas de dispersión? Que sí hay un nivel de dispersión muy grande. Ahora, ¿qué hicimos con esto? Describir el tamaño, algunas características de la muestra, pero todavía no podemos sacar inferencias, y con las gráficas no podemos sacar inferencias. Y por eso vamos a pasar a la estadística inferencial. De la estadística inferencial, para poder sacar inferencias, lo primero que debemos conocer es si los datos tienen una distribución normal o no normal.
y hacer una prueba. Entonces hay que hacer una prueba estadística para saber si son normales o no normales. Para hacer estas pruebas de normalidad hay dos. Si tengo más de 50 datos es una y si tengo menos de 50 datos es otra. Y aquí les voy a dejar el código con las dos herramientas. Entonces, siempre que tenga menos de 50 datos, la prueba que debo hacer es la Shapiro-Wilk Test. Y aquí se las dejo con el código que deben utilizar. Y si son más datos de 50, en el caso de nosotros que son 10.000, la que debemos hacer es la de Kolmogorov, ¿cierto? Y también les dejo el correo. Entonces, les dejo el código. Entonces, ¿cómo se corre? Primero quiero hacer un histograma de la base de datos, particularmente la variable ingreso mensual. Entonces puse ist y ahí abro y pongo nuevamente particularmente la variable con la que estamos trabajando. Y miren de que lo que venía hablando es cierto. Por aquí vienen los datos de mediana, moda, promedio puede estar un poquito más para acá. Y miren que los datos, si bien acá están muy aglomerados, se dispersan, no de manera simétrica. Bueno, y después de ver el histograma, lo que vamos a hacer es correr una prueba de normalidad de los datos. Vamos a correr la que les dije que se llama Kolmogorov. Aquí dice que tenemos que correr el Lilly test, pues ponemos el Lilly test y se lo vamos a correr a la base de datos de México, particularmente al ingreso mensual. Y nos dice que el p-value es de 2.2 por e a la menos 16, es decir, que hay 0.00000000000 los 16, 2 de probabilidad de que esos datos provengan de una distribución normal, casi cero. O sea, ¿qué nos está queriendo decir ese p-value? Que la distribución no es normal. Y nosotros ya podemos de una manera estadística poner en nuestro archivo, pues primero el histograma de manera gráfica donde se ve que no hay normalidad en la distribución de los ingresos en México, pero que además esa distribución no obedece a una distribución normal. ¿Para qué necesitamos saber si la distribución era normal o no normal? Porque si queremos hacer análisis de correlación o de significancia en la variación, muchas de las pruebas, esas pruebas se seleccionan dependiendo de si estamos trabajando con una muestra con una distribución normal o si estamos trabajando con una muestra con una distribución no normal o no paramétrica. Entonces, en nuestro caso, el test student que están utilizado, por ejemplo, no lo podemos utilizar porque nuestros datos se distribuyen de una manera no normal. Entonces, ¿qué prueba podemos nosotros utilizar? Pruebas que sean para distribuciones no normales. Bueno, y vamos a pasar a las pruebas de hipótesis. Entonces, dentro de las pruebas de hipótesis, ya entendemos que tenemos una distribución no paramétrica, no normal. Si fuera una prueba paramétrica, tendríamos que hacer análisis de varianza, estadístico Z, prueba T. Y en las pruebas no paramétricas, la prueba de chi cuadrado y la Udeman-Whitney. Generamos, bueno, entonces vamos a comparar la población formal y la población informal y vamos a ver si el ingreso es estadísticamente significativo. Entonces hay que generar una hipótesis. La hipótesis es que el empleo formal genera un ingreso significativamente más alto. Esa es la prueba, esa es la hipótesis. Y la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, es que el empleo formal no genera ingresos más altos en México. Tenemos aquí el gráfico en el boxplot que creamos. Aquí podemos ver de manera visual que el empleo formal, al parecer, sí genera ingresos más altos que los empleos informales, pero lo que queremos saber es si este cambio es significativamente más alto. Es decir, vamos a ver si está, digamos, desde la estadística, una diferencia que pueda ser considerada como significativa. Para correr en la prueba, vamos a utilizar lo que se llama Wilcox Text, que es la prueba de Udeman-Whitney, y vamos a correrle en el eje X. Digamos, el grupo uno es el empleo formal, desde su ingreso eh, mensual, y lo mismo con la informal. Ahora, estos grupos no fueron pareados, hay grupos pareados. Si escojo a alguien de aquí, hombre, aquí tiene que ser hombre, aquí niño, aquí no se hizo, entonces no es pareada. Le digo que es falso que sea pareada, le digo que la corra, y aquí nos saca que el p-value es de 0.2 por e a la menos 16. Cuando es de menos 0.05 se rechaza la hipótesis nula, es decir, que se rechaza la prueba alternativa. Se rechaza. Entonces vamos a rechazar que el empleo formal no genere un ingreso significativamente más alto. Entonces, pues como por lógica, un doble no, lo que nos está diciendo es que se acepta
la hipótesis de que el empleo formal genera un ingreso significativamente más alto. En conclusión, tuvimos unos datos, creamos un working directory, ese working directory lo creamos un R Markdown, con ese Markdown importamos unas librerías, de esas librerías importamos unos datos que fue la base de datos, manipulamos los datos y creamos dos nuevas tablas, generamos muchos gráficos, gráficos con colores, gráficos con puntos, boxplot, se pueden simplemente cambiando dos o tres líneas generar los gráficos que queramos. Hicimos análisis de descriptivo estadístico, medidas de tendencia central, máximos y mínimos, moda, mediana, media, las de dispersión, varianza, eh, sacamos la desviación estándar, hicimos un análisis inferencial, hicimos la prueba de la normalidad, nos dimos cuenta que era una muestra no normal, e hicimos una prueba de hipótesis, la de Mann-Whitney, y descubrimos que definitivamente hay una diferencia significativa en tener empleo formal en México. Y miren, ahí está un artículo, podríamos poner el titular: el empleo formal genera más ingresos, y podríamos a través de gráficas y pruebas estadísticas escribir este artículo. Señores y damas, les voy a dejar todos estos archivos, la presentación, el archivo que acabamos de generar. Simplemente cambien mi base de datos por la de ustedes, saquen la media de ustedes, las medianas, todas las estadísticas de ustedes, hagan los gráficos de ustedes, y ya con esto se vuelve a repetir, porque cada vez que uno va a sacar un nuevo artículo tiene que volver a repetir este parámetro. Espero que no haya sido muy largo el video, pero la verdad quería dejarles completa esta introducción a R de principio a fin. Para mí fue un gusto compartir con ustedes este espacio. Mi nombre es Alejandro Arias y gracias por haber compartido conmigo este espacio.